y falleció hace poco, el 27 de junio del 2022. Su vida literaria y personal estuvo marcada por el Grupo Orígenes, que quizás algunos hayan escuchado, sobre todo porque se nutrió alrededor del poeta José Lezama Lima y la revista de este mismo nombre, Orígenes. Su inserción dentro del grupo ha sido legitimada por la historiografía como integrante de la segunda promoción y por el hecho de ser la única integrante femenina de este grupo. Conforme a esa segunda promoción, también los autores Cintio Vitier, Eliseo Diego, Octavio Smith, Lorenzo García Vega. Fina recibió el Premio Nacional de Literatura en 1990, 4 premios de la crítica, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en el 2007, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca y estuvo varias veces nominado al Premio Cervantes. Bueno, el objetivo general sería caracterizar la noción de reparto de lo sensible y, en consecuencia, la política de la literatura que opera en el poema Una oda para Anacreonte, de García Marrú. Y como objetivos específicos, determinar la estética primera, en la que me estaré refiriendo a la caracterización del reparto de lo sensible dentro del contexto del triunfo de la Revolución Cubana y algunos periodos que se denominaron crisis de confianza y quinquenio gris. También describir la estética primera en la poesía anacreóntica cubana, analizar los regímenes de expresión democrática del poema y de ahí pasar a caracterizar el reparto de lo sensible y la política de la literatura. En el artículo se intentará demostrar que el poema Una oda para Anacreonte reconfigura el reparto de lo sensible mediante una estética de la igualdad. Esta estética de la igualdad funciona como una heterotopía y así construye una mitología nueva. Es decir, la política de la literatura del poema Una oda para Anacreonte configura una política de la paz desde las dimensiones de la democracia literaria. Jacques Rancière, que es el filósofo principal sobre el que yo me monto el marco teórico para este análisis, plantea el término reparto de lo sensible, y voy a citar a lo que se refiere, ¿no? Porque es importante. Cito: sistema de evidencias sensibles que al mismo tiempo hace visible la existencia de un común y los recortes que allí definen los lugares y las partes respectivas. Un reparto de lo sensible fija entonces al mismo tiempo un común repartido y partes exclusivas. Esta repartición de partes y de lugares se funda en un reparto de espacios, de tiempos y de formas de actividad que determina la manera misma en que un común se ofrece a la participación y donde los unos y los otros tienen parte en ese reparto. El reparto de lo sensible hace ver quién puede tener parte en lo común en función de lo que hace, del tiempo y el espacio en los cuales esta actividad se ejerce. En el caso de este poema de Fina, Una oda para Anacreonte, se inserta dentro de esta lírica anacreóntica que existe para ser poseída, reescrita, interpretada desde nuevos paradigmas y posturas. Fina se allega la capacidad de absorción de temas y géneros a la manera del epigrama que posee el anacreontismo y lo aprovecha para introducir paradigmas nuevos en la anacreóntica. Al legado de Homero, Platón, Catulo y de la colección misma, a los referentes helenísticos agrega la poesía de autores modernos como Heredia, Eneas, Juan Ramón Jiménez. Trabaja con diferentes odas anacreónticas y voy entonces, rapidito, es demasiado. Voy a referirme muy brevemente a los regímenes de expresión democrática en este poema. Rancière, al referirse a la verificación literaria, señala que no se deja reconducir esquemas simples de adecuación entre una forma de escritura y un contenido político, sino que está conformada por la tensión entre tres regímenes de expresión que definen tres formas de igualdad: igualdad de temas y disponibilidad de toda la palabra, de toda frase para construir el tejido de cualquier vida, la democracia de las cosas mudas y la democracia molecular de los estados de cosas sin razón. Entre estas tres democracias se constituyen tres maneras por las cuales la literatura asimila su régimen de expresión a un modo de configuración de un sentido común, y son formas que elaboran el paisaje de lo visible, modos de descifrar ese paisaje y diagnosticar sobre lo que los individuos y las colectividades hacen y pueden hacer. Y estas tres políticas en tensión constituyen la política de la literatura. Si nos referimos, por ejemplo, a la igualdad de temas, se caracteriza por la disolución de jerarquías entre temas diversos. Constituye la apropiación y específicamente la reescritura de los temas de la tradición lírica anacreóntica. Estos temas se relacionan con temáticas personales y otras contenidas en fragmentos de diferentes autores, a veces contemporáneos, que están fuera de la tradición anacreóntica y constituyen apropiaciones que dialogan en el extenso poema. El autor reescribe las odas anacreónticas igualando los que habían sido temas elevados y mundanos, históricos y contemporáneos,
lo divino y lo humano, temas exteriores y personales, temas ajenos a la tradición anacreóntica que entran como frases descontextualizadas. En cuanto al segundo elemento, que es de las democracias, de las cosas mudas, podríamos referir las imágenes y metáforas visuales, pues el poema está repleto de estas imágenes ricas y detalladas que evocan escenas, personajes y emociones, aunque mudas en el sentido de que no son palabras habladas, comunican significados profundos, la descripción de la naturaleza, los dioses, las escenas mitológicas. Y en cuanto al tercer régimen, se encuentra la democracia molecular de los estados de cosas sin razón. Podríamos referir como algunas de las características la diversidad de imágenes y referencias, pues el poema presenta una rica variedad de imágenes, símbolos y referencias que van desde los mitos y figuras históricas hasta observaciones cotidianas y personales, mezclando la mitología con el cristianismo. Hay un juego entre lo concreto y lo abstracto, hay fracturas narrativas y saltos temporales, pues el poema no sigue una secuencia cronológica o narrativa lineal. En lugar de eso, estos saltos temporales y fracturas en la narrativa imitan la manera en que la memoria y la conciencia pueden operar. El lenguaje y la musicalidad es otra de las características que contribuyen con la atmósfera del poema. Y bueno, estos regímenes de igualación literaria constituyen esas tres políticas de intención que definen la política de la literatura del poema. En términos generales, podemos afirmar que el poema Una obra anacreonte presenta una política que disuelve los contrarios, de modo que se identifican y confunden sus fronteras, o sea, la acción aristotélica frente a la inactividad ranceriana, el consumo y la producción. La política de la literatura del poema, Una obra anacreonte, se puede plantear como la política de la paz.